Buenos días, queridos compañeros, compañeras, miembros del Cuerpo de Exploradores. Bienvenidos a este primer tema del curso base de tropa, que se denomina Fines, Principios y Promesa de Scout. Antes de comenzar, quiero felicitarlos porque se encuentran aquí, porque han decidido iniciar este proceso de formación. Les va a resultar sumamente útil justamente para poder trabajar y dar un mejor servicio a todas las personas beneficiarias que están a cargo de ustedes. Y es una gran responsabilidad. Recuerden que ustedes tienen en sus manos a los hijos y las hijas de muchas personas que han confiado en que ustedes tienen la capacidad, la voluntad y el amor suficiente para trabajar con sus hijos. El primer tema se llama Fines, Principios y Promesa Scout. El movimiento Scout, a fin de poder obtener los logros que se propone, debe contar con un fundamento teórico, debe contar con una misión, debe tener una visión. Estos se concentran en los fines, en los principios, que a su vez emanan a partir de la ley y de la promesa. Los fines del escultismo es hacia aquello que nosotros queremos dirigirnos. Nosotros, las personas adultas que estamos sirviendo de apoyo a este gran juego que se conoce como el escultismo, y también las personas beneficiarias con las que trabajamos, que son la única razón de ser del por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son nuestros fines? El primero de ellos es el desarrollo integral de estos niños y de estas niñas. Cuando hablamos de un desarrollo integral nos estamos refiriendo a la personalidad, una personalidad que sea armónica, que sea integral y que sea estable. Lo que buscamos es que estos niños se incorporen a su vez como adultos funcionales a su comunidad. Recuerden que nuestro objetivo final es lograr la buena ciudadanía. Pero cuidado con esto, no sobreentiendan por favor que buena ciudadanía significa eh, funcionar en, o operar, perdón, gestionar y operar en función de la autoridad a cargo socialmente. No se trata de eso. Y aquí me voy a detener y les quiero contar una historia. Me, en los años 60, 70, no tengo claro en este momento la fecha, un psicólogo muy reconocido de apellido Milgram desarrolló una investigación, un experimento que lleva su nombre, el experimento Milgram. Básicamente el experimento consistía en que él buscaba una serie de voluntarios cuyo objetivo era que participaran supuestamente en una experimentación para el desarrollo de la memoria. Consistía en esto: el voluntario se sentaba frente a una máquina con varios botones y frente a él, dentro de una cabina, había un actor, porque todo era actuado, el voluntario no lo sabía, solo los demás. Y el objetivo era que cada vez que la persona que estaba detrás de la cabina cometía un error, el voluntario debía aplicar una descarga eléctrica. Eh, en la inmensa mayoría de los casos, los voluntarios llegaron a aplicar cargas eléctricas que en condiciones normales se habrían considerado mortales. Por supuesto no eran reales y la persona detrás de la cabina actuaba, gritaba y suplicaba y pedía ayuda y decía que por favor pararan con esa tortura. ¿Por qué el voluntario del experimento aplicaba esos castigos?
única y exclusivamente porque al lado de él, el supuesto experimentador, el científico, le decía, por favor prosiga. Y la mayoría de estos voluntarios habían sido educados en una época en donde el principio de obediencia era sagrado. Entonces, nuestro objetivo cuando buscamos la incorporación como adulto funcional o buen ciudadano no es que estemos buscando una persona que va a obedecer ciegamente, sino una persona que va a tener principios, valores éticos para poder diferenciar aquello que es correcto de aquello que no lo es y actuar en consecuencia. Ser un buen ciudadano es actuar de la forma correcta que nos beneficia a las personas, no causa sufrimiento y lleva al desarrollo de su comunidad del mejor fin, bajo un principio de benevolencia, bajo un principio de compasión, bajo un principio de amistad para con los demás miembros de la comunidad. Entendido esto, buscamos entonces desarrollar en las personas ciertas cualidades cívicas. Formamos su carácter, mientras que se les enseña el ejercicio de la responsabilidad. ¿Y cómo les enseñamos a estos niños y a estas niñas el ejercicio de la responsabilidad? El escultismo tiene sus medios, su forma. Ustedes que están en tropas conocen o han escuchado hablar y van a aprender dentro de este curso acerca del sistema de patrullas. El sistema de patrullas son grupos de chicos y chicas de mínimo 6, máximo 8 integrantes, dirigidos por uno de ellos que es el líder. A medida que el líder dirige todas las actividades, está ejerciendo responsabilidad junto con el mando, porque así, con el mando, viene la responsabilidad. Cada uno de los integrantes de la patrulla tienen sus propias responsabilidades. Uno es secretario, otro es el subguía de la patrulla, otro es el tesorero, otro es el especialista en primeros auxilios, otro es, y así sucesivamente hay una serie de cargos. Y además los cargos en general son rotativos. Cada cierto periodo de tiempo se vuelven a elegir por ellos mismos. De esa manera ellos desarrollan responsabilidad. Tienen que cumplir con aquellas cosas a las que se comprometen, aprenden a realizar programas, aprenden a realizar actividades. Y de esa forma, entonces, obtienen un desarrollo de la responsabilidad. También trabajamos a través de los hábitos de observación, de la obediencia, que ya explicamos previamente a qué clase de obediencia nos referimos, una obediencia que se apega a los principios y a las leyes que nos rigen como scout. Y el desarrollo de la seguridad en sí mismo. Todo esto está enlazado. Cuando ustedes piensan en términos, por ejemplo, del ejercicio de la responsabilidad, cuando los chicos y chicas van a un campamento, ejercen su responsabilidad, llevan a cabo sus actividades, poco a poco, desde lo más sencillo a lo más complejo, empiezan a tomar en cuenta de qué cosas son ellos capaces de hacer. Cuando ustedes los ven haciendo una construcción, los ven pasando una determinada prueba, los ven solucionando un conflicto o un problema que es acorde a sus capacidades, su confianza en sí mismo se incrementa y entonces se dan cuenta de que pueden enfrentar cosas aún mayores. Lealtad y consideración hacia los demás. Esto es que ellos aprendan a desarrollar la compasión, la empatía, dejar de pensar solo en términos de sí mismos para pensar en términos de su grupo y de su comunidad. Esto se refuerza a través de los servicios útiles a la comunidad. A los niños les encanta realizar servicios. Si ustedes les ofrecen ir a plantar arbolitos, ellos van a ir a plantar arbolitos. Si un niño planta un árbol, ese árbol va a ser protegido por ese niño. Pero un niño que nunca es incorporado, ni se le acepta su ayuda, ni se incentiva su ayuda, rápidamente rompe los lazos con su familia, con su comunidad, y en vez de ser una persona que cuida, protege y fomenta,
se puede volver justamente un destructor. Todas estas cosas que nosotros realizamos, cuando aprenden a armar una tienda, aprenden a hacer una construcción, aprenden a cocinar, aprenden a reparar sus propias ropas, forman en ellos habilidades que les resultan provechosas para su propia subsistencia, para su propio desarrollo y su vida diaria. Fomentamos entonces niños y niñas que son independientes y que no requieren de terceras personas. Sin embargo, eso no implica que al ser independientes no acepten ayuda o no brinden ayuda, sino que significa que en la medida de lo posible ellos están capacitados para asumir su responsabilidad sobre aquellas cosas que les corresponde y deberían hacer. Y finalmente, promovemos el desarrollo físico a través de los juegos, las actividades, los campamentos, las excursiones, el desarrollo de la moralidad, no a través de la imposición de reglas, sino a través del compromiso que emana de la empatía, de querer que los otros estén bien. Es una moralidad que surge desde el interior y no a través de la imposición. Y finalmente, la espiritualidad. En este punto, acerca de la espiritualidad, vamos a ahondar un poquito más adelante, pero aquí lo que quiero es indicar que cuando hablamos de una espiritualidad, estamos hablando de una espiritualidad que va conforme a los principios de sus propias creencias, tanto las suyas como la de su familia o la de su cultura, y no de las de aquellas que el dirigente, tú, como jefe o como jefa, quiera imponer a partir de tus propias creencias. Dijimos que todos los principios surgen y nacen, se basan en la ley y la promesa Scout, la cual debe ser voluntariamente aceptada. Esto es primordial. Debe ser voluntariamente aceptada. No se puede imponer, el niño debe aceptar, la niña debe aceptar. Para aceptar debe comprender, porque solo entonces puede efectivamente vivir conforme a ella. Entonces, la promesa es un compromiso, primero, que es solemne. Segundo, que no debe ser tomada a la ligera, ni siquiera por un niño. El niño o la niña deben comprender claramente qué es a lo que se están comprometiendo. Ahora bien, inclusión. Esta palabra últimamente causa mucho dolor en todo el mundo porque está siendo muy mal entendida. Entonces, antes de proseguir, quiero explicarla. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a la aceptación del otro con todas sus características y cualidades. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño o una niña que digamos que padece síndrome de Asperger. El término padecer está mal empleado, pero digamos para que se entienda entre ustedes por el uso coloquial que tiene. Es Asperger. Entonces hay ciertas características que a él puede desarrollar y otras que no va a poder desarrollar en la misma medida. O es sordo, o tiene disminución de sus capacidades visuales. Entonces, no es él quien tiene que adaptarse al escultismo, sino que nosotros debemos adaptar la metodología para que esta persona pueda desarrollar al máximo sus cualidades y sus potencialidades desde sus propias características personales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no todos, aunque Costa Rica es un país mayoritariamente cristiano, mayoritariamente católico, la realidad es que con los años ha ido cambiando. Ha aumentado, por ejemplo, la cantidad y la tasa de personas que son de religiones de corte protestante. También ha aumentado la cantidad de personas que no son necesariamente creyentes, que son agnósticas o que son panteístas o que
siguen alguna religión de corte atípico. Por ejemplo, son hinduistas, son budistas, etc. Entonces, si bien es cierto, la promesa dice, prometo por mi honor cumplir mis deberes para con Dios, hay que entender que el concepto Dios aquí no es mi concepto de Dios. No estamos hablando aquí de el, en forma exclusiva mi concepto de Dios. Es totalmente válido que si yo soy cristiano, cuando digo Dios me refiera a Yahvé, Jehová, y piense en Jesús, y piense en María, y piense en los apóstoles. Pero no es aceptable que usted crea que porque así es para usted, lo tiene que hacer para el niño que tal vez es judío o que tal vez es hinduista. Y cuando él piensa en Dios, piensa en Krishna. Es una realidad completamente diferente. Sin embargo, el principio de Dios, el propio Baden-Powell, en su texto Escultismo y Movimientos Juveniles, lo describe de la siguiente forma: la prevalencia del amor por encima del egoísmo. Este es el principio espiritual que nos rige, la prevalencia del amor por encima del egoísmo. Dicho de otra forma, mientras las creencias del niño o la niña se apeguen a esta prevalencia del amor por sobre el egoísmo, este principio Dios está cumplido. Así es en términos de sus propias creencias. Voluntad propia significa que el niño y la niña aceptan de su propia voluntad los principios, la ley y la promesa. ¿Eso qué significa? Significa que coloca al beneficiario en un lugar de responsabilidad. Yo solo puedo hacerme responsable de aquello que he aceptado voluntariamente, no de aquello que me es impuesto. Y por mi honor. El término honor significa que soy digno de confianza. Por consiguiente, nuestro objetivo es inculcar esto: soy digno de confianza por mi honor. Para inculcar esta virtud no puede ser por medio de órdenes. La confianza en alguien no surge porque le ordeno ser confiable, surge porque a partir de él emana confiabilidad. En otras palabras, la confianza atrae confianza. ¿Qué significa esto? Si yo le digo al guía de patrulla, confío en que tu patrulla hará esto, lo más probable es que él, bajo un sentimiento de deber, porque he confiado en él, va a hacer exactamente todo lo posible. Si yo confío en él, él me va a devolver confianza. No tiene que ganarse mi confianza, tengo que fomentarla. Y ahora pasamos a la parte más importante en términos de desglose y que nos dan un sustento, una guía de acción, que es la ley Scout. La ley Scout se compone por 10 artículos. Originalmente contenía 9, pero más adelante Baden-Powell agregó un 10º. Vamos a leerlos rápidamente. Dicen así: los Scouts cifran su honor en ser dignos de confianza. Eso lo vimos en la imagen anterior. Son leales. El texto original dice leales para con sus jefes, subordinados, padres, etc. Lo hemos reducido en leales para con todos. Nuestra lealtad va para con todos. Son útiles y ayudan a los demás sin pensar en recompensas. O sea, nuestras acciones que realizamos en beneficio de los demás no son porque estamos esperando que nos las recompensen. Y esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros guardamos el secreto oculto de que en el fondo sí queremos que nos regresen los favores. Y siempre utilizamos argumentos como, por ejemplo, ay, yo hice esto por ellos, yo hice esto otro por ellos y mira cómo me pagan. Eso representa o expone nuestro egoísmo. No lo estábamos haciendo sin pensar en recompensa, lo estábamos haciendo pensando en recibir algo. Y tenemos que recapacitar sobre eso. Los Scouts son amigos de todos y hermanos de todo Scout y guía, sin distinción. Este artículo 4
es fundamental. Cuando ustedes ven por la calle, por ejemplo, a un hermano scout de la Asociación de Guías y Scout de Costa Rica, a un hermano scout de la Asociación Costarricense de Escultismo, a un hermano scout de los Conquistadores de Costa Rica, etcétera, debemos pensar inmediatamente en estos términos. Allí va un hermano scout, una hermana guía. De ninguna forma debemos pensar en, mira, otro de otro lado. Porque este sentimiento, este pensar en el otro como algo de otro lado, implica que nosotros establecemos una barrera entre ellos y nosotros. Esa barrera no debe existir en nuestro corazón ni en nuestra mente. No hay ellos y nosotros, solo hay scouts. De la misma forma en que, por ejemplo, si yo juego un deporte, solo está el deporte. Los jugadores podemos conformar distintos equipos para fines prácticos, pero el deporte es uno, el escultismo es uno solo, es una sola hermandad mundial. Los scouts son alegres y cordiales. Esto significa que cuando conocemos a otras personas, sean o no sean scouts, debemos ser cordiales, amistosos, alegres. Debemos intentar cultivar el no tener una manifestación de personalidad desagradable para con las otras personas. Si nosotros sembramos cordialidad y alegría, vamos a cosechar cordialidad y alegría. Este mundo ya tiene suficiente de mala voluntad y nosotros hemos sido llamados a combatir esa mala voluntad, y solo se combate la mala voluntad con buena voluntad. Los scouts protegen las plantas y los animales. Esto es fundamental. Enséñenselo a los chicos de pequeños. Si nosotros protegemos nuestro mundo, protegemos nuestra naturaleza, protegemos nuestras plantas, tenemos un mundo que dejarle a futuras generaciones. De lo contrario, no dejaremos nada. ¿Cómo protegemos el mundo? Desde el más simple papel, que cuando ellos llevan merienda, reunión, y de a veces dejan caer en el suelo, allí hay algo de lo que tenemos que ocuparnos. ¿Y cómo nos ocupamos? Por medio de nuestro ejemplo. Debemos darles el ejemplo de cómo nosotros cuidamos a este mundo, cómo cuidamos a las plantas, cómo protegemos a los animales, y ellos nos van a seguir. El scout obedece aquello que no es contrario a la ley y no hace nada media. El artículo original de la ley dice: el scout obedece. Nada más. Agrega un par de cosas, pero aquí nosotros hacemos la salvedad acerca de no es que no sea contrario a la ley. Ya les expliqué acerca del experimento Milgram y lo que es seguir órdenes en contra de nuestros propios principios éticos. Seguir órdenes hasta causar daño a otros solo porque hay alguien que me lo ordena. Y mucha gente se justifica con el argumento de yo seguía órdenes. Nosotros como scouts seguimos órdenes, sí, aquellas que están apegadas a nuestra ley y a nuestra promesa. No estamos obligados a seguir órdenes que sean ajenas a nuestra ley y nuestra promesa. Sus chicos, sus chicas no están obligados a seguir las órdenes que ustedes les den si esas órdenes, por ejemplo, les incitan a ser enemigos de otros scouts solo porque son de otras asociaciones o utilizan otros colores de uniforme. Y lo mismo vale para ustedes. No tienen la obligación de seguir órdenes de la institución si ésta les está dando órdenes que son contrarias a los principios, a la ley y la promesa. Los scouts cantan y sonríen en las dificultades. Esto no lo confundan con el optimismo positivista ciego, sino con el estado de ánimo. Si yo tengo una dificultad, esa dificultad se va a ver incrementada si mis pensamientos son oscuros. En cambio, voy a tener una mejor disposición y capacidad de enfrentar esa dificultad si mis pensamientos están en un estado de ánimo alegre, en un estado de ánimo cordial, en un estado de ánimo en donde, por ejemplo, tarareo una canción, silbo, mientras realizo las acciones. Los scouts son económicos, trabajadores y cuidadosos del bien ajeno. Si la asociación nos facilita un libro para nuestra capacitación,
terminado lo devolvemos y lo devolvemos en buen estado. Si ustedes le facilitan a la patrulla una tienda de campaña que les prestaron, es obligación de la patrulla devolverla en perfecto estado. Eso significa que cuidamos el bien ajeno, porque tenemos respeto por las personas que nos han facilitado estas cosas. Y finalmente, los scouts son limpios, sanos, puros en pensamientos, palabras y acciones. Y aquí no estoy hablando que muchas veces nosotros lo abocamos como al pensar sucio cuando los chicos piensan en términos de su sexualidad o en cosas por el estilo. No, nosotros a veces pensamos sucio por el solo acto de pensar mal acerca de lo que otra persona pudo haber hecho o dicho sin siquiera asegurarnos de hablar con esa persona y saber el contexto de las cosas. Asumimos mal y ya, eso es pensar sucio. Nosotros debemos aprender a pensar limpio, a verificar, a asegurarnos que esas cosas son verdaderas, son buenas, son beneficiosas. Y, en resumidas cuentas, estamos hablando de un lenguaje que es sencillo. Si ustedes se fijan, la ley Scout está escrita en un lenguaje sencillo. Segundo, presten atención, es positiva. No prohíbe nada. Ninguno de los artículos prohíbe nada. Porque no está pensada para prohibir. Está pensada para que ustedes lo vean de forma positiva, lo vean como un desafío, lo vean como una motivación, no como una prohibición. Desarrolla las virtudes como el honor, la lealtad, el servicio, la cortesía, la obediencia, la alegría, la economía, las buenas intenciones en pensamientos y en acciones. Esta es la base para la formación de un buen ciudadano. Finalmente, Baden-Powell reunió en pocas palabras el núcleo de lo ético y lo expresó en forma positiva. Aquí quiero indicar que si ustedes prestan atención a la ley y la promesa, se van a dar cuenta de que Baden-Powell no se la sacó del bolsillo. Estos son principios que uno puede ver en prácticamente todas las religiones y todas las culturas del mundo. Lo que él hizo fue hacer una síntesis para obtener en tan solo 10 artículos el núcleo de todo el pensamiento ético, expresarlo en forma positiva. Es un reto para los chicos, es un reto para las chicas. No es una prohibición, no buscamos prohibir nada, sino que buscamos incentivarlos, desafiarlos, retarlos a cumplir. No esperamos perfección porque nosotros los adultos tampoco podemos lograr esa perfección. Lo que buscamos es, como en el principio del arquero, si un arquero desea llegar a la cima de una montaña con su flecha, dado que la cima está lejana, ¿a dónde va a apuntar? Probablemente apuntará al cielo, porque sabe que a medida que la flecha empiece a caer en curva, llegará a la punta de la montaña. Entonces es un reto para que el muchacho y la niña logren el desarrollo mejor de sí mismo que puedan lograr. La persona beneficiaria, al verse desafiada, al verse retada, buscará esforzarse por vivir de la mejor forma la ley y la promesa. Por consiguiente, es como una brújula que nos apunta al norte de la vida. Es una señalización hacia el ideal de vida que queremos lograr. Su propósito está orientado hacia el bien nuestro y de los demás, como una comunidad en su conjunto. Debe estar presente en todas las actividades scout que nosotros hagamos. En un campamento, ley y promesa debe estar allí. En una competencia de argolla india, ley y promesa deben estar allí. En un acantonamiento, allí deben estar. En una excursión, allí deben estar. En la reunión del sábado a sábado, ahí debe estar. Incluso si simplemente nos hemos reunido para celebrar el fin de año, allí debe estar nuestra ley y nuestra promesa. Esta ley y esta promesa es la base sobre la cual la persona beneficiaria y ustedes también trabajan hacia su logro personal. No hay un tiempo definido. Cada persona es diferente, cada realidad humana es distinta.
No podemos pretender que vamos a meter a todos los niños, a todas las niñas en un mismo paquete al mismo tiempo. Por consiguiente, el tiempo en que los chicos y las chicas comprendan esto de la ley, la promesa, los principios, las virtudes, su lema, lo vayan asimilando y consideren estar listos para asumir el compromiso, es algo personal, pero que ustedes deben fomentar e incentivar. Está redactada en palabras simples, que incluso el más pequeño de la tropa, el que viene recién ingresando y que viene llegando de la manada, es capaz de comprender. Y sobre todo, la comprensión que el beneficiario tenga sobre esta ley y la promesa va a ir madurando junto con él, profundizándose. Y ustedes deben ser capaces de entender que la forma en que un niño de 10 años la comprende no puede ser igual a la como la comprende uno de 14 años. Y para terminar, hablamos de una forma de vida. Recapitulando, el escultismo entonces entrega en ustedes como dirigentes una enorme responsabilidad. Por consiguiente, ustedes deben ser el fiel reflejo del espíritu que emana de la ley y la promesa Scout. Baden-Powell nos dice: asíos a vuestra promesa Scout, aun cuando hayáis dejado de ser Scout. También nos dice que la verdadera felicidad se encuentra haciendo felices a los demás. Y para hacer felices a los demás, nosotros tenemos nuestro lema, siempre listos, y nuestra buena acción como medios de alcanzar estos objetivos. ¿Por qué? Porque estamos siempre listos por medio de nuestro adiestramiento, de nuestra capacitación, para poder realizar la buena acción concreta, que es un elemento pedagógico, porque en la medida en que nosotros desarrollamos la buena acción, entonces aprendemos. ¿Qué cosas aprendemos? Aprendemos valores, aprendemos principios, aprendemos a actuar con benevolencia, a actuar con amistad, a ser cordiales, a acercarnos poco a poco a convertirnos en eso que hemos llamado el buen ciudadano. Entonces, por favor, les pido que lean el material que se les ha asignado y que respondan la prueba que se encuentra aquí, más abajo en los comentarios, en un documento de formulario para evaluarlos. Y les recuerdo que independiente de esta evaluación, en el campamento se les va a realizar una evaluación por medio de actividades, de juegos y de prácticas, no una evaluación teórica, pero esa evaluación va a evaluar lo que hemos visto hoy mismo. Entonces, muchas gracias y siempre listos.